Ella no sabía que aquello que llamaban tratamiento era solo el inicio de algo que cambiaría la forma en que entendía el mundo. En la Inglaterra victoriana del siglo XIX, una sociedad que desde fuera parecía perfecta, ordenada y moralmente intachable, existía una realidad que no encajaba en esa imagen pulida, una realidad que permanecía oculta en salas privadas, lejos de las miradas públicas, donde las normas sociales no solo definían el comportamiento, sino también la forma en que se interpretaba el cuerpo humano, especialmente el cuerpo femenino, y en ese contexto, cualquier emoción que escapara del control esperado podía ser vista como un problema, como una desviación que debía corregirse, y así, poco a poco, se fue consolidando una idea que marcaría a miles de mujeres, una idea que no se basaba en evidencia sólida, sino en suposiciones, en tradiciones médicas heredadas y en una comprensión limitada de aquello que intentaba explicar. El diagnóstico de histeria no era una respuesta. Era una etiqueta, una palabra que simplificaba lo complejo y que convertía lo humano en algo clínico, porque bajo ese término podían agruparse múltiples comportamientos, desde la tristeza hasta la ansiedad, desde el aburrimiento hasta la frustración, incluso el simple deseo de independencia podía ser interpretado como un síntoma, y lo más inquietante es que esta clasificación no era cuestionada, era aceptada como parte del conocimiento médico de la época, lo que hacía que tanto médicos como pacientes confiaran en ella sin dudar, creando un sistema donde el diagnóstico no solo definía el problema, sino que también justificaba cualquier método utilizado para resolverlo. Las consultas médicas se convertían en escenarios donde se repetía un mismo ritual, habitaciones cerradas, iluminadas por la luz tenue de lámparas de aceite, con muebles de madera y herramientas dispuestas con precisión, creando un ambiente que transmitía autoridad y control, y en ese espacio, las pacientes se sentaban en silencio, esperando respuestas, confiando en que estaban en manos de alguien que comprendía su situación, mientras los médicos, siguiendo procedimientos aprendidos, iniciaban tratamientos que, desde su perspectiva, eran completamente normales, repitiendo cada paso con la convicción de estar aplicando una solución efectiva. El tratamiento, aunque considerado médico, no seguía los principios que hoy asociamos con la ciencia, no se basaba en pruebas objetivas ni en estudios rigurosos, sino en la repetición de prácticas que se habían normalizado con el tiempo, y esta repetición era precisamente lo que le daba legitimidad, porque cuanto más se hacía, más correcto parecía, y así, sesión tras sesión, el proceso se convertía en una rutina, en algo esperado, en una parte más de la vida de aquellas mujeres, quienes regresaban una y otra vez, buscando alivio, sin saber que estaban participando en un sistema que no comprendía realmente lo que intentaba tratar. Con el paso de los años, el número de casos aumentó de forma considerable, lo que llevó a que este tipo de tratamiento se volviera cada vez más común, y con esa expansión surgió un problema práctico, el tiempo, porque cada sesión requería dedicación, esfuerzo y constancia, y a medida que la demanda crecía, los médicos comenzaron a sentir el peso físico de su trabajo, lo que generó la necesidad de encontrar soluciones que permitieran mantener el ritmo sin comprometer la eficiencia, y fue en ese momento cuando la innovación comenzó a formar parte del proceso. La introducción de dispositivos mecánicos marcó un punto de inflexión no solo en la práctica médica, sino en la forma en que la tecnología comenzaba a integrarse en el ámbito de la salud. Estos instrumentos, inicialmente simples, representaban un intento de optimizar el tratamiento, de hacerlo más rápido, más consistente, más controlado, y aunque en ese momento se percibían como herramientas útiles, con el tiempo serían reinterpretados desde una perspectiva completamente diferente, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la intención y el resultado pueden divergir de manera significativa. Lo más sorprendente de esta historia no es la existencia de estas prácticas, sino la normalidad con la que fueron aceptadas, porque la autoridad médica, respaldada por la confianza social, creaba un entorno donde cuestionar era difícil, donde las decisiones se tomaban sin oposición y donde el conocimiento se transmitía sin ser examinado, y así, lo que hoy podría parecer extraño, en aquel momento era simplemente parte de la realidad, una realidad que nadie parecía dispuesto a desafiar. Sin embargo, la historia no permanece estática, evoluciona, cambia, se transforma, y con el tiempo, nuevas ideas comenzaron a surgir, nuevas investigaciones empezaron a cuestionar lo establecido, y poco a poco,
El concepto de histeria comenzó a perder fuerza, revelando sus debilidades, sus contradicciones, su falta de fundamento científico, y así, lo que durante décadas fue considerado una verdad incuestionable, comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto las limitaciones del conocimiento de la época. Este proceso de cambio no fue inmediato, fue gradual, lleno de resistencia, porque aceptar que algo tan arraigado era incorrecto implicaba reconocer errores, y eso nunca es fácil, pero a medida que la comprensión del cuerpo humano avanzaba, especialmente en lo que respecta a la salud femenina, se hizo evidente que muchas de las prácticas anteriores no tenían una base sólida, sino que estaban influenciadas por factores culturales, sociales e incluso ideológicos, lo que transformó la forma en que se interpretaba este capítulo de la historia. Y al mirar hacia atrás, lo que queda no es solo un relato sobre la medicina, sino una reflexión sobre la naturaleza del conocimiento humano, sobre cómo las ideas pueden convertirse en verdades simplemente porque son aceptadas, sobre cómo la autoridad puede moldear la percepción de la realidad, y sobre cómo incluso las sociedades más avanzadas pueden cometer errores cuando dejan de cuestionar lo que creen saber, porque a veces, lo más oscuro de la historia no es lo que se hizo, sino lo que se creyó correcto, y si has llegado hasta aquí, significa que estás dispuesto a ver más allá de la superficie, a cuestionar, a descubrir, así que suscríbete ahora, porque lo que viene después no es solo otra historia. Es algo que podría cambiar completamente la forma en la que entiendes el pasado.